De nuevo les agradezco a todos, le agradezco al profesor Germán su moderación y damos inicio en la mesa 10. Sin más preámbulo, le pido por favor nada más a la profesora Ivonne que nos acompaña aquí, sí nos ayuda con la breve presentación de la mesa. Profesora, ¿se encuentra con nosotros? Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar presente en este Congreso Internacional, octavo en metodología de la investigación. Y bueno, sin más preámbulos, voy a presentar. Para mí también un honor estar frente a todos ustedes. Gracias al doctor Enrique Cáceres por permitir este encuentro de académicos donde hemos llevado distintas lecciones, ¿no? Distintas lecciones en torno a los horizontes de la enseñanza de investigación jurídica, ¿no? Con distinguidos catedráticos. Bien, en la mesa 10 vamos a hablar sobre métodos y estrategias de enseñanza de la globalización. Para tales efectos vamos a contar con 5 ponencias y es para mí un honor presentar a tan distinguidos catedráticos que nos van a hablar sobre temas interesantes relacionados con la estrategia de enseñanza de la globalización. En primer lugar, tenemos las estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico y combatir fake news, que nos va a presentar la catedrática Aida del Carmen San Vicente Parada. En segundo lugar, la catedrática Beatriz Juárez Aguilar nos presentará el tema Pandemia en el Este de Asia, propuesta de un acercamiento más integral a través de... La tercera ponencia es de Evelia Mendoza Cortés. La catedrática Evelia Mendoza Cortés nos va a presentar el tema La enseñanza de TIPAC y las TAC, la transición de un docente 1.0 a docente 2.0. En el tema, el doctor Giovanni Mendoza nos va a exponer el tema globalización, paradigma en la enseñanza-aprendizaje del derecho a la educación superior. Finalmente, la suscrita, tendré el honor de presentarles la ponencia, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento como auxiliares para fomentar el trabajo colaborativo en el estudio de la filosofía del derecho. Bien, sin más preámbulo, damos inicio a 10. A continuación, el trabajo, estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico y combatir las fake news, por la profesora Aida del Carmen San Vicente Parada, que es doctorante en la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrática en la División de Estudios Posgrado en la Facultad de Derecho de la misma institución. Es autora de material didáctico, guías de estudio, artículos arbitrados, capítulos de obras colectivas y de las voces jurídicas de la Real Academia Española, presidenta del Grupo de Retórica y Argumentación de la UNAM y columnista de Latitud Megalópolis. Mi tema es estrategias para desarrollar el pensamiento crítico y combatir las fake news o falsas noticias. ¿Por qué es importante? Porque hemos visto que hasta un 70% de noticias que circulan en redes sociales son falsas. La población no está preparada, tampoco los abogados, por ende, porque en las escuelas tradicionales se optaba por esta didáctica tradicional en la que no se buscaba un posicionamiento crítico frente al conocimiento, frente al objeto de conocimiento también, y lo que sucedía es que no se formulaba un criterio o una capacidad de autonomía de juicio para buscar mayor información, alimentarse de otras fuentes y criticar lo que se nos estaba dando. Entonces, las personas se posicionan en justificaciones que son falaces muchas veces y por ello es que asumen el reproducir este tipo de noticias que son sensacionalistas y que, como ya se vio en el caso de Cambridge Analytica, pues está comprobado que en Facebook se reproducieron, en Twitter, en Facebook se reproducieron noticias que inclinaban a las personas a cambiar su convicción política, económica para votar por Donald Trump, por ejemplo, o para votar por el Brexit. Y esto está comprobado mediante juicio allá en Inglaterra y en la Unión Europea. Entonces, por eso es tan importante que combatamos las fake news, propiciar un pensamiento
crítico, que se incline hacia la investigación, hacia contrastar el conocimiento, el objeto de estudio, y para ello proponemos a través de una didáctica crítica que busca este debate, esta confrontación de ideas, que busca la autonomía de juicio, el formular un criterio propio y debatir en la escuela situaciones de política, de economía, de democracia. Pues siguiendo esta didáctica crítica proponemos las 5 siguientes estrategias. Vámonos, ahora sí detenido. La estrategia número 1, primero, empezar por análisis de textos y noticias. Esto ayuda a aproximarnos a la realidad, a la problemática social. Esto para los abogados es importantísimo. Y en esto es importante que les demos un paquete de directivas, cuestionamientos clave para que el alumno los resuelva. ¿Cómo? ¿A quién va destinada la nota? ¿Cuál es su público? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Quiere comunicar, criticar, cuestionar? Resaltar los conceptos básicos, identificar los argumentos, patos, etos, logos en el cuerpo de la noticia y las conclusiones o conclusión. Verificar la fuente y exponer una síntesis o mensaje principal del texto en grupo. Es muy importante que se contrasten siempre las ideas. Esa sería una primera estrategia. Una segunda estrategia sería el seguimiento de una nota en diversos medios de comunicación y que sean medios oficiales. Esto para que los alumnos vean cómo la manera de comunicarse puede variar, pero se deben mantener los mismos estándares de informar, ¿no? A pesar de que varíe la manera. Y se propone, el procedimiento es elegir 3 medios de comunicación que sean oficiales y que el alumno verifique, se empape de cómo están reproduciendo esas noticias. Es importante solicitar que el alumno identifique estereotipos, implicaciones, consecuencias, opiniones y valores que se relacionan con la nota en los diversos medios de comunicación que está siguiendo. Es importante que cuadre esto y discuta los puntos con el alumno o que entre grupos de alumnos se formen varios grupos y discutan esto. Puede ser también que al grupo A se le asigne tal medio de comunicación y al grupo B se le asigne otro medio de comunicación y luego contrasten estas situaciones que estábamos describiendo anteriormente, o bien que el maestro haga esta guía de discusión y directamente discuta con los alumnos y confronte las ideas. La estrategia número 3 es análisis de lecturas. Es importante empezar por el análisis de lecturas porque muchas veces los alumnos no saben analizar una lectura y no saben sintetizarla. Para ello es importante se sugiere que se deje un tema, pero visto por varios autores. Entonces, dividir en grupos para que así cada grupo analice la idea de un autor. Después, entre ellos, en estos grupos, van a extraer de 3 a 4 ideas principales del texto. Luego van a nombrar un representante común para que exponga esas ideas que extrajeron y después van a hacer una discusión grupal de las ideas. Esto puede ser analizando un solo texto y diferentes partes del texto entre grupo, o bien un tema pero tocado por diferentes autores para hacer este contraste y enriquecer muchísimo más la discusión. Al final, entre todos, se propone que pasen al pizarrón y anoten los representantes pues conclusiones que serán también pues establecidas en común acuerdo por el grupo. Esto también es importante. La número 4, análisis y solución de problemas. Primero, hay que detectar un problema, ya sea social, económico, de salud pública, político, jurídico, que esté rodando en los medios de comunicación. Después, abordar las teorías que explican dicho fenómeno o bien trazar la línea histórica del problema, desde dónde partió, por qué partió, cuál es su evolución histórica. Luego, proponer soluciones para este problema. De ahí, eso sí lo tiene que hacer el alumno, es muy importante. Después, debatir estas soluciones entre equipos, contrastarla, el equipo B con el que le exponga la A y viceversa, que hagan este intercambio de ideas. Vale la pena también cuestionar a los alumnos cómo es que verificaron la información, por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo, por qué sucede dicho fenómeno, que ellos con sus palabras nos lo expliquen. Luego,
Cada equipo va a mejorar sus propuestas, pues con esta discusión prueba que hubo, van a exponerlas y al final se vota por la solución más idónea. Después, bueno, se puede aplicar con discusiones en redes sociales, en blogs, en noticias de todo tipo, para sentencias, para criterios de la Suprema Corte, para criterios internacionales en cortes internacionales, dilemas bioéticos o dilemas de ética, se puede aplicar este tipo y vamos analizando información, qué es lo que debemos hacer. La número 5, pues, es la estrategia para detectar noticias falsas, que no nos podía hacer falta. Es importante que enseñemos a los alumnos a discriminar en información. En primer lugar, las noticias falsas siempre tienen encabezados en mayúsculas, con referencias sensacionalistas y que son muy largos, muy extensos estos títulos. Entonces, desde ahí, esto se hace pues para generar interés, llamar la atención, desde ahí comenzar con los alumnos a detallarle este tipo de situaciones. 2, es importante que el alumno en el sitio de internet se dirija y vea o busque esta parte de que están todos los sitios de internet que es acerca de o about. Y en él se incluyen datos de ese medio de comunicación o de ese sitio de internet, quiénes son los directivos, cuál es el contacto, dónde están ubicados, cuál es la dirección, si tienen financiamiento, quién los está financiando. Normalmente cuando son sitios de noticias falsas no tienen esta parte de about de, y esto también nos ayuda a discriminar y expulgar estas noticias falsas. Tercer paso, revisar las ligas y las citas. Es necesario verificar los vínculos en las noticias. Muchas veces traen otros vínculos y están rotos. Nos redireccionan a sitios de noticias o de otro tipo de información que no tiene nada que ver. Eso también nos ayuda a saber que estamos ante una noticia falsa. 2, desconfiar de la URL si son URLs similares a sitios muy, muy conocidos. Quiere decir que se están colgando o queriendo colgar de la fama de ese sitio y valiéndose de ello. Consultar una fuente local, eso es muy importante. Buscar las imágenes también que vienen en estos textos es importante. Te pueden buscar en Google Imágenes y ahí vemos cuál es la fuente original y dónde originalmente aparece esa imagen, porque muchas veces toman imágenes y les ponen otro texto para crear esta sensación, este sensacionalismo alrededor de una nota. Entonces también el expulgar simplemente una imagen nos ayudaría incluso a detectar cuál es la noticia verdadera respecto a esa imagen o de dónde salió esa imagen y así desvirtuar toda esta información. Entonces, esta es la manera que proponemos. Pueden haber muchísimas más, pero es una propuesta inicial de ayudar a los alumnos a detectar fake news a través de un posicionamiento crítico frente al conocimiento. Muchísimas gracias. Por acá dejo en pantalla bibliografía. Y agradezco mucho la información, el espacio, la atención y el que me permitan estar aquí con ustedes. A continuación, el trabajo, Pandemia en el Este de Asia, propuesta de un acercamiento más integral a través de su cultura jurídica, por la profesora Beatriz Juárez Aguilar, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría sobre China en el Colegio de México, una estancia doctoral en la Universidad de Renmin, China. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación multidisciplinaria sobre procesos jurídico-políticos e históricos-sociales en China y cuenta con artículos y capítulos de libros. Buenos días, buenas noches. Saludos a todos los participantes y organizadores de este congreso. Soy Beatriz Juárez Aguilar y en esta ocasión quisiera hablarles de la pandemia en el este de Asia, una propuesta para hacer un acercamiento integral a través de su cultura jurídica. Bueno, como sabemos, la humanidad este año está enfrentando un serio problema de salud pública global, con graves consecuencias económicas, políticas, sociales. Y esta pandemia está acelerando y exponiendo las complicaciones tanto a nivel interno como a nivel internacional. Sin embargo, hay un grupo de países en el este de Asia que ha demostrado un desempeño mucho más efectivo que otras regiones. Aquí veremos un cuadro de 8 entidades
Y si se fijan por el número de muertes por millón de habitantes, menos de 15. Si lo comparamos con Estados Unidos, Francia y México, en casos confirmados y en muertes por millón de habitantes, la diferencia es mucha. Y si se fijan, el buen desempeño ocurre a lo largo de toda esta región. Ahora, jurídicamente, estas entidades tienen 3 tipos de constituciones. Hay un constitucionalismo liberal clásico en Corea del Sur, Taiwán y Japón, un constitucionalismo comunista-leninista en China, Vietnam y Corea del Norte, y un constitucionalismo híbrido en Singapur. Hong Kong y Macao son regiones administrativas especiales de China, así que se rigen por su constitución, y a nivel local por la ley básica, que en Hong Kong orienta al common law y en Macao a la tradición romano-germánica. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que los analistas occidentales y latinoamericanos suelen rescatar solo la experiencia de las democracias, dejando de lado todos los demás. Sin embargo, aunque es válida hacer esta selección, considero que se fractura la comprensión del fenómeno en esta región. Entonces, ¿cómo acercarse a esta área para comprender su experiencia de un modo integral? Se sugiere construir un puente metodológico a través de su cultura jurídica compartida. Las herramientas epistémicas que nos ayudarán son la sinología, que son estudios interdisciplinarios centrados en China, el postcolonialismo, que nos permite analizar esta región más allá de los estándares occidentales, y el pluralismo jurídico, que nos permite visualizar la heterogeneidad jurídica más allá del derecho estatal. Vemos como integrantes de esta familia jurídica a la República Popular de China, con Hong Kong y Macao y Taiwán, a Corea del Sur, a Japón, a Vietnam, a Singapur y a Corea del Norte. Aunque este último caso de Corea del Norte no será tratado aquí porque no hay información asequible sobre el manejo de la pandemia. Bueno, entonces, ¿cómo se sustenta el éxito? Hay un origen multicausal que integra tanto liderazgo estatal que se apoya en la ciencia, un uso efectivo de herramientas tecnológicas de la información, de tecnologías de la información, que van desde la coordinación de suministros médicos escasos, el rastreo de contactos, la organización de resultados de las pruebas, la implementación de cuarentenas, entre otros. También está la adecuación de los sistemas de salud, que incluyó tanto cambios jurídicos como institucionales, y esto devenido de las pandemias del SARS en el 2003 y del MERS en el 2015, así como la cultura jurídica, que subyace bajo todas estas diferencias político-jurídicas que acabamos de mencionar. Entonces, tenemos a la tradición jurídica china, que ha sido compartida en esta región por más de 1500 años. Obviamente hay variaciones dependiendo del pueblo y de los gobiernos. Y hasta el siglo XIX, China imperial era el referente en cuanto a conceptos, valores, filosofía, instituciones, derecho positivo, entre otros. Por ejemplo, Corea y Vietnam incluso dependían del imperio chino para darle la legitimación a sus gobernantes. Ahora, cabe aclarar que esta tradición jurídica china no era la única en la región, sí era la principal. Había otras, había la tradición jurídica budista, el derecho islámico y variantes locales, pero esta era la principal, y su filosofía principal, el confucianismo. Entre los valores confucianos, aquí vamos a destacar uno, que es el Li, que significa conducta social apropiada,
Charlene Tan nos comenta que Confucio consideraba que el orden social se obtiene cuando la gente está intrínsecamente motivada por ordenar su vida de acuerdo con la conducta social apropiada. Es decir, cada persona sabe qué es lo correcto y tiene que guiar sus acciones bajo este precepto. Ahora, ¿cuál es la relación con la Constitución? Bueno, para empezar, el confucianismo conlleva a un modelo de gobierno máximo, que a diferencia del neoliberalismo, supervisa y regula, y también hace hincapié en el desarrollo, la educación y la movilización. Entonces, nos dice Tom Ginsburg que si bien el derecho público puede reflejar esta tradición, en un análisis de los documentos constitucionales de esta región hay poca evidencia del confucianismo. Por su parte, Chai Hark Kham nos dice que, particularmente en el caso de Corea, pero se puede aplicar a toda el área, si bien los valores confucianos no están en la Constitución, el confucianismo parece darle forma al modelo en el cual la gente interactúa y da sentido al mundo. Entonces, concluimos que este confucianismo continúa dando forma al pensamiento colectivista sostenido tanto por los gobiernos como por los pueblos. Y esta base del Li, que es la conducta social apropiada, busca el bienestar del grupo, lo cual resulta esencial en el manejo de la pandemia. Ahora, se ve un sesgo cognitivo, nos dice Jean-Louis Roca, en los análisis occidentales, porque ellos no reconocen la agencia del pueblo, es decir, no los toman como actores, como sujetos, sino como objetos. Es decir, ellos no son considerados como quienes toman por decisión, o sea, toman la decisión cívica de respetar la cuarentena, de usar la mascarilla, de otorgar sus datos, sino que los muestran como si fueran forzados por el gobierno. También hay un sesgo cognitivo porque centra el análisis del derecho en un grupo reducido de naciones. Entonces, en Latinoamérica, tras la pandemia, precisamos ampliar nuestras fronteras en la investigación jurídica para rescatar las experiencias más exitosas, especialmente en el caso de China, por su importancia regional y porque posiblemente va a volverse la economía más importante del planeta. Y ahora que estamos en el antropoceno, pues ya los científicos nos han advertido que a corto, mediano y largo plazo vamos a tener problemas que no van a resolverse desde las fronteras nacionales. Así que nos urge rescatar ideas locales, regionales, internacionales, que consideren tanto el bienestar del individuo como el del grupo. Muchas gracias por su atención. A continuación, el trabajo, la enseñanza del derecho desde el enfoque TPAC y las TAC, la transición de un docente 1.0 a un docente 2.0, elaborado por la profesora Evelia Mendoza Cortés, que es maestra en Derecho con mención honorífica y especialista en Derecho Constitucional por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma donde es profesora definitiva por concurso de oposición. Buenas tardes. Agradezco al doctor Enrique Cázares Nieto por esta iniciativa de promover un espacio de diálogo y de reflexión en la enseñanza del derecho y de la metodología jurídica. Gracias por permitirme ser una voz que asume este ejercicio de reflexión, ser una voz que contribuya al cambio, a la transformación de la enseñanza del derecho. Mi participación en esta mesa tiene como título la enseñanza del derecho desde el enfoque TPAC y las TAC, la transición de un docente 1.0 a un docente 2.0. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Es reflexionar el nuevo rol del docente universitario a partir de la experiencia de la enseñanza del derecho desde las TIC, situación que nos llevó a emprender la pandemia global COVID-19
como una respuesta y solución emergente de las instituciones y autoridades educativas. Mi participación la he dividido en 4 momentos. En hablar sobre esta revolución copernicana de la enseñanza del derecho en la era digital. 2, hablar del modelo TIPAC y las TAC. 3, presentarles un circuito de enseñanza, un diagrama, un nuevo enfoque de la enseñanza del derecho. 4, las conclusiones. Cuando me refiero a esta revolución copernicana, me refiero a que hoy estamos viviendo en una emergencia sanitaria global que nos ha encauzado a esta revolución, a una revolución copernicana de carácter digital que ha dejado marcas, que ha dejado huellas, que ha expuesto necesidades, ha expuesto esas deficiencias desde la vida virtual. Dentro de esas marcas y desde mi experiencia como docente, como parte de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, me refiero a la educación virtual, es decir, a la enseñanza del derecho desde la era digital, desde la e-justicia, desde el home office. Si bien estamos viviendo por momentos muy difíciles, muy complicados como humanidad, como sociedad, también son momentos de ser resilientes, de renovarnos, de adaptarnos, de reinventarnos y de alguna forma de mirar y migrar a la enseñanza del derecho en el marco de las TIC. En este sentido, tenemos que plantear y señalar cómo era la enseñanza del derecho antes del COVID-19. Pues se sostenía fundamentalmente en una enseñanza tradicional, con un perfil docente 1.0, es decir, se sustentaba en la clásica y tradicional clase-cátedra, la cual tiene como características la existencia de una comunicación vertical y unidireccional, es decir, entre profesor y alumno. Un docente 1.0 tiene como objetivo transmitir conocimientos estandarizados, previstos en el programa de estudios, apuesta por una enseñanza, aprendizaje unilateral, memorística, receptiva y poco interactiva. Hoy, hablar de ser un docente 1.0 con estos retos y desafíos que ha traído esta pandemia, más los retos y desafíos de este siglo XXI, ser un docente 1.0, quedamos limitados. No vamos a dar respuesta a esas necesidades y exigencias que hoy nos están demandando. Por lo tanto, nuestra enseñanza queda coartada, queda limitada, y esto nos lleva a migrar a ser docentes 2.0. Un docente 2.0 se convierte en un mediador o facilitador del conocimiento, gestiona la construcción de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Se convierte en un promotor de experiencias de aprendizaje a través de la construcción de una comunicación bidireccional. Asimismo, promueve el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que son las TAC. Justamente en esta transición de ser docente 1.0 a convertirnos a un docente 2.0, es parte de esa responsabilidad social que tenemos que asumir tanto las autoridades, tanto los profesores como los alumnos, para poder asumir, para poder responder a estas necesidades y estas exigencias de este siglo XXI, para formar jóvenes profesionistas que puedan atender a estas necesidades, que puedan asumir estos retos y estos desafíos que nos tiene este siglo XXI. Y esto nos ha llevado a mirar que nuestra enseñanza, la enseñanza del derecho, debe ser desde un modelo, el modelo TIPAC y de las TAC. Este modelo TIPAC, creado por Kohler y Mischer, que por sus siglas significa Technological, Pedagogical con Technology, y hacen este ejercicio de reflexión de qué conocimientos tiene que dominar el profesor para incorporar las TIC. Y ellos nos señalan 3: los conocimientos de contenidos, los conocimientos pedagógicos y los conocimientos tecnológicos. Y como vemos aquí en el gráfico, existe una intersección entre estos 3 conocimientos para tener el conocimiento de contenido pedagógico tecnológico. Este modelo TIPAC nos plantea esta pregunta: ¿qué debería hacer o saber un profesor eficiente? Y yo ahora hago esta pregunta: ¿qué debería hacer o saber un docente en derecho? ¿Cómo
debería ser nuestra enseñanza en el marco de la era digital, en el marco de la justicia electrónica. Y esto nos lleva también a hablar sobre las TAC, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, que son aquellas que tratan de reconducir las TIC hacia un uso más formativo y pedagógico, de este modo que las TAC van más allá de aprender a utilizar las TIC. Nos permiten explorar esas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición del conocimiento. Esto para que nuestro conocimiento sea más significativo, este aprendizaje sea significativo. Por eso propongo que la enseñanza del derecho hoy tiene que mirar desde este enfoque, desde el enfoque TIPAC y desde las TAC. Desde ese dominio, nosotros tenemos que dominar estos conocimientos, el conocimiento de contenido, el conocimiento pedagógico, el conocimiento tecnológico, incorporar las TAC, hacernos de llegar de estas herramientas para que nuestra enseñanza sea más formativa y más pedagógica desde las TIC. Y en este sentido, me permito compartirles este diagrama que utilicé, que realicé. Aclaro, no soy pedagoga y sin embargo, desde mi experiencia, me he permitido poner en esta mesa este enfoque para reflexionar, para debatir sobre la metodología o la enseñanza del derecho a partir de estos retos y desafíos que nos trae la pandemia y este siglo XXI. Y aquí visualicemos al papel del docente universitario, que tiene que ser un promotor de experiencias jurídicas de aprendizaje, tiene que ser un generador de un pensamiento crítico, un creador de retos académicos, empático y flexible, un mediador del conocimiento, un guía, un asesor. Y tiene que dominar estos tres conocimientos: el conocimiento de contenidos, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. Y aquí nos lleva a preguntar cómo debe de ser nuestra enseñanza jurídica, desde los 4 pilares, desde el saber, desde el hacer, desde el ser y desde el convivir. Nuestra enseñanza además tiene que ser oblicua, y quiere decir que ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar. Tiene que ocurrir dentro y fuera del aula, incorporando las TIC. Tiene que ser metodológica, tiene que haber planeación, tiene que haber una dosificación, tiene que haber estrategias y técnicas, pero también tiene que ser transversal. Tiene que contener ejes temáticos que llevan esa vinculación, como es ese enfoque de derechos humanos, esta perspectiva de género, esta ética y valores y sostenibilidad. Y todo está conectado desde las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, las TAC, las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, para llevarnos a las TEC, que son las tecnologías del empoderamiento y participación, y nos conecta a estas dos teorías del conocimiento, que es el constructivismo y el conectivismo, y que existe esta vinculación. Si nos damos cuenta en este diagrama, en este circuito académico, en circuito de enseñanza, todo tiene una conexión, porque hay factores ambientales que nos llevan a que influyen dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ya para concluir, ¿qué podemos señalar? Que esta pandemia, el COVID-19, nos trajo esta revolución copernicana, que es una revolución de la era digital, y que la enseñanza del derecho tiene que renovarse, tiene que adaptarse, tiene que ser resiliente, incorporando las TIC. Segundo, que los docentes universitarios tenemos este reto de ser resilientes, de reinventarnos, que nuestra enseñanza sea en el marco de las TIC para poder migrar de ser docentes 1.0 a ser docentes 2.0. Y tercero, que este enfoque TIPAC y las TAC nos permite cuestionarnos qué y cómo enseñar el derecho en el marco de las TIC, lo cual implica mirarnos a través de un espejo para reflexionar sobre nuestra labor. Muchas gracias. A continuación, el trabajo, la globalización, paradigma en la enseñanza-aprendizaje del derecho en la educación superior, por el profesor Giovanni Marcelo Mendoza Andramuño, cursante de un PhD mención en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela,
magíster en negociaciones internacionales y comercio exterior. Es abogado de los juzgados y tribunales de la República y mediador y negociador en conflictos. Tiene una especialización internacional en informática empresarial. Es docente universitario y ponente y capacitador a nivel local, nacional e internacional. Asesor jurídico en el ámbito público y privado. Director del Consorcio Jurídico Mendoza Andramuño y Asociados. Muy buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores de este magno evento, el 8º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y 5º de Metodologías de la Investigación Jurídica, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Giovanni Marcelo Mendoza Andramuño. El tema de la ponencia para esta videoconferencia está intitulado de la siguiente manera: la globalización, paradigma en enseñanza-aprendizaje del derecho en educación superior. El objetivo de la presente investigación es examinar a la globalización, la internacionalización y el perfeccionamiento de las nuevas tecnologías, entre otros factores, han estimulado transformaciones sin precedente en amplios sectores de la sociedad moderna. Este hecho ha influido en la enseñanza superior, la cual se encuentra inmersa en un nuevo paradigma entre la convergencia global educativa y la enunciación de nuevos perfiles profesionales requeridos en este mundo global. Como objetivo de esta investigación, podemos señalar que la globalización como paradigma en esfera global de la educación superior y la internacionalización educativa está reflejando cada vez más la mundialización del aprendizaje y el conocimiento. La sociedad global requiere cambios sustanciales en el marco institucional y social, a considerarse en el perfil y en las estructuras de las instituciones de educación superior, que hacen posible la producción y transferencia de conocimientos y tecnologías. Soporte teórico de la investigación. La propuesta está sustentada por teorías, doctrinas y conceptos propios del autor y de otros autores que a través del tiempo han ido plasmando en documentos físicos y virtuales sus criterios y opiniones en relación a la globalización como paradigma en enseñanza-aprendizaje del derecho en educación superior. Es así entonces que la globalización, consideran que la globalización es un proceso beneficioso, una clave para el desarrollo económico futuro en el mundo, a la vez que inevitable e irreversible. La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, pero no está avanzando de manera uniforme de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional. Aunque no se trate de un proceso nuevo, sus raíces históricas son muy profundas. Los drásticos cambios que se han dado en los espacios y tiempos generados por la revolución de la comunicación y la información le han dado nuevas dimensiones y perspectivas que representan transformaciones cualitativas con respecto al pasado. Es así entonces. Tenemos el paradigma. Según Karl Popper, las teorías mueren cuando se descubre una nueva teoría que falsifica a la anterior. Ese sería el motor del proceso científico. Para Thomas Kuhn, el motor es simplemente el cambio de paradigma en explicación de los fenómenos naturales. La nueva teoría no tiene por qué falsificar a la anterior. Puede ser una alternativa, un nuevo modelo, una teoría nueva, un paradigma nuevo. Thomas Kuhn señala que las revoluciones científicas se producen cuando las viejas teorías y métodos ya no pueden resolver los nuevos problemas. A estos cambios de teorías y de métodos los llaman cambios de paradigma.
Ahora, la educación superior y su incidencia en la formación profesional, podemos indicar que las universidades como instituciones de formación profesional en el nivel mundial afrontan un proceso de constantes demandas tan acelerado y cambiante como las realidades tecnológicas, económicas, geográficas y humanas. Cada vez más el compromiso de las universidades es estar orientadas a responder las solicitudes del entorno, formando a los profesionales con las mejores competencias requeridas para dar respuestas eficientes, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Importancia que debemos nosotros rescatar en la formación integral del profesional del derecho en la actualidad. Con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina, pero sin ella es la más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos. Platón. La educación es la que condiciona los cimientos del alma de las personas. En ella radica la conducta de los pueblos. En ella se cambia la verdadera transformación de las personas en hacerlas de bien. Establece el sostenimiento teórico y práctico del buen vivir. Es la banda ancha de excelencia en hacernos útil a la sociedad, sin menospreciar a nadie y envolvernos productores al servicio de los demás. Y lo más importantísimo, nos vuelven más humanos. Eso es educación todos. Debemos estar involucrados dentro de este proceso fundamental de formación profesional. Podemos indicar entonces como conclusiones dentro de la presente investigación, el mundo moderno reclama una educación con calidad, con equidad e internacionalización para ubicarse sólidamente en el escenario local, nacional y mundial. Entonces, la perspectiva competitiva de la formación de los futuros profesionales del derecho va orientada a la generación de nuevas habilidades y destrezas, capacidad crítica, reflexiva, analítica, investigativa y tecnológica, sin descuidar el componente humanístico. Señores y señoras, muchas gracias. A continuación, el trabajo, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento como auxiliares para fomentar el trabajo colaborativo en el estudio de la filosofía del derecho, elaborado por la profesora Ivonne Georgina Tovar Silva, quien es doctora, maestra y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje por las Universidades de Chile y Heidelberg, recipiendaria de la medalla Alfonso Caso por los estudios de doctorado y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenos días, soy la doctora Ivonne Georgina Tovar Silva. Estoy adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El título de mi ponencia es Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento como auxiliares para fomentar el trabajo colaborativo en el estudio de la filosofía del derecho. El objetivo principal es analizar las contribuciones de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las TACs, para que los alumnos encuentren espacios de diálogo para el análisis, debate y crítica en la asignatura Filosofía del Derecho a nivel licenciatura. La problemática que se presenta se puede ubicar en tres aspectos. En primer lugar, una visión predominante de mantener un esquema rígido en el modelo de enseñanza y aprendizaje del derecho. En segundo lugar, la concepción de que la reflexión de la filosofía del derecho es exclusivamente de carácter individual. Y como tercer problema, la desconfianza en el empleo de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento en la enseñanza de dicha asignatura. La temática de la presente conferencia es analizar, por una parte, qué problemas existen en la enseñanza de la filosofía del derecho y del derecho como tal. En segundo lugar, analizar la conveniencia de revalorar el diálogo y la colaboración en el estudio de la filosofía del derecho. Y como
tercer punto es identificar algunos ejemplos de las TACs como estrategias de enseñanza en la filosofía del derecho. La primera parte, entonces, vamos a ver algunas notas que se presentan en la educación jurídica y que pueden resultar problemáticas. En primer lugar, tenemos una rigidez en el modelo de educación jurídica tradicional, centrado en un excesivo uso de la clase magistral. Segundo lugar, dudas en torno a la implementación de estrategias de enseñanza del derecho, es decir, se nos presentan algunas estrategias, pero la duda es cómo las voy a implementar. Tercer lugar, la desconfianza en la tecnología para la enseñanza del derecho, limitada prácticamente a PowerPoint o a veces Zoom, pero vemos que tiene más alcances. La tecnología puede tener más alcances que un uso pasivo de la tecnología. Y en cuarto lugar, un probable desconocimiento de los alcances de las TACs en la enseñanza. Si a esto le agregamos los problemas que existen en la enseñanza de la filosofía del derecho, el problema todavía se puede agudizar más. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho normalmente es una disciplina relegada y menospreciada dentro de la formación del jurista. En su caso, se observa que hay repetición acrítica a las teorías filosóficas, la evaluación está centrada en repetición de conceptos, hay una ausencia de diálogo entre docente-alumno, estudiante-estudiante, posible falta de capacitación en torno a las nuevas corrientes filosóficas que están surgiendo y desde luego también valorar ciertas deficiencias que están en los planes de estudio. ¿Por qué? Porque dejan a veces de lado aspectos como teorías críticas o corrientes contemporáneas del pensamiento jurídico que hacen que nuestra formación esté centrada en determinadas posturas tradicionales, por ejemplo, positivismo, naturalismo, pero no son las únicas. La idea es ver que hay más opciones de análisis jurídico. Entonces, las estrategias de enseñanza que nos presentan para la filosofía del derecho son diversas. Yo me voy a centrar en la importancia de retomar el trabajo en equipo. Y entonces, ¿por qué? Entonces ahí llegamos en la segunda parte. Porque la idea es valorar qué relevancia tiene el diálogo y la colaboración en este estudio de la asignatura Filosofía del Derecho. Entonces, aquí, en primer lugar, lo que me interesaría destacar, que las competencias que podemos impulsar, que podemos desarrollar en el alumno, se centran en el diálogo, en la comunicación oral y escrita, en esa capacidad de análisis y síntesis y en la capacidad crítica. ¿Qué podemos conversar en torno a la filosofía del derecho? Diversos temas que comprenden desde las nociones e importancia del derecho y la justicia, los alcances de las normas, principios e instituciones jurídicas, el análisis de las corrientes del pensamiento jurídico, la problemática que se presenta en el derecho en distintos ámbitos de validez, eficacia, por ejemplo, aspectos valorativos, identificar nuevas líneas de investigación a desarrollar e incluso valorar de qué manera la política, la economía, sociología y la cultura inciden en el derecho. Entonces, lo que se busca aquí es fomentar ese análisis y pensamiento crítico del derecho, tener esa profundidad en la reflexión metajurídica sobre prácticas jurídicas y, desde luego, analizar desde una postura crítica de qué manera podemos vislumbrar esas corrientes, ¿no? Desde el positivismo, naturalismo, realismo, la filosofía analítica, incluso análisis económico del derecho, derecho y literatura, y desde luego el gran ausente en muchos planes de estudio, las posturas críticas, ¿no? Que también merecen una reflexión para ampliar horizontes en la visión del jurista. Entonces, bajo este esquema vamos a analizar en el último apartado de qué manera las tecnologías del aprendizaje y comunicación nos pueden ayudar para fomentar el diálogo. Normalmente tenemos la idea de lo que son las TICs, ¿no? Y a veces son las que más recurrimos, ¿no? Que justamente parten de medios audiovisuales, multimedia, por ejemplo, videos, conferencias, documentales, que a veces utilizamos para que los alumnos reflexionen en un tema y lo podamos discutir. Hasta aquí el alumno es un sujeto hasta cierto punto pasivo porque lo único que tiene que hacer es ver el material y discutirlo. Pero lo que buscamos con las TACs es de que no solamente recurra a la tecnología, sino que además genere conocimiento, cree conocimiento y vea una plataforma tecnológica para plasmar sus ideas. Entonces, lo que buscamos aquí con las TACs
es cambiar ese modelo de aprendizaje de la tecnología por un aprendizaje con la tecnología. Entonces, nosotros aquí tenemos que recurrir, sí, a las TICs, pero ver de qué manera las implementamos para generar conocimiento o plasmar determinadas ideas. Entonces, aquí lo que nos van a ayudar las TACs es, en primer lugar, a revalorar el papel del estudiante. Él se centra en el medio del proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiere un rol activo y el profesor lo que va a hacer es mediar, ser un mediador y un facilitador en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno deja de ser un receptor pasivo porque él ya puede crear determinados contenidos. Y entonces lo que implica es que vamos a seleccionar primero qué herramienta nos va a servir y qué contenidos nos interesa destacar dentro del ámbito de la filosofía del derecho. Aquí encontré algunos ejemplos de las TACs que pueden funcionar para distintos fines, ¿no? Que van desde el trabajo colaborativo con herramientas como Padlet, TeamMaker, TeamWeek, comunicación como por ejemplo el Blogger, mapas mentales como el Canva, MindMeister, sonido y video con Quick, Pego, etcétera, imagen o infografías, PictoChart, por ejemplo, o la creación de cuentos, historias o líneas del tiempo, ¿no? Como Pixton o Storyboard. Y entonces, una vez que ya lo tenemos, lo que tenemos que identificar qué es lo que queremos utilizar dentro de esas tags y para qué. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar una herramienta de las TACs para la comprensión y explicación de alguna corriente jurídica o una descripción del pensamiento jurídico en una época determinada, podemos utilizar mapas mentales, infografías, audio y video con herramientas como PictoChart, ¿no? Por ejemplo, para plasmar esa infografía o mapa mental. Si queremos un trabajo colaborativo y de comunicación, por ejemplo, para evaluar alguna línea de investigación, alguna postura filosófica, podemos recurrir, por ejemplo, al Blogger, y ahí podemos hacer distintas contribuciones y ver qué opinan los compañeros en torno a una corriente. Y finalmente también podemos utilizar las tags para la creación de cuentos, líneas del tiempo, historia. Por ejemplo, podemos visualizar un debate hardworking desde un punto de vista gráfico. Entonces, eso te puede facilitar esa comprensión de qué alcances tiene ese debate, ¿no? Entonces, son amplias las posibilidades. La cuestión es no cerrarse hacia el uso de la tecnología y abrir nuevos horizontes hacia nuevas estrategias de enseñanza del derecho. Y bueno, bajo lo expuesto, como conclusiones podríamos identificar 3. En primer lugar, fortalecer la comunicación para la comprensión, reflexión, debate y crítica en torno a las distintas corrientes del pensamiento filosófico, valorar la importancia de las TACs para favorecer el desarrollo de competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y continuar con la búsqueda de estrategias de enseñanza didáctica que fortalezcan el pensamiento crítico del jurista. Líneas de investigación que podemos desarrollar es identificar los retos de la tecnología en la enseñanza del derecho, redimensionar los alcances de la filosofía del derecho para la reflexión crítica, la formación del jurista, explorar nuevas estrategias de educación jurídica y ver de qué manera las TACs nos pueden apoyar para favorecer nuevos proyectos de investigación. De mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Esto concluye la mesa 10, métodos y estrategias de enseñanza en la globalización, moderada por la profesora Ivonne Georgina Tobar Silva. Les agradecemos toda su atención y todas sus preguntas y comentarios, favor de hacerlos llegar a través del chat. Pues muchas gracias por su valiosa atención. Sin duda han sido bastante interesantes las contribuciones que nos han presentado los académicos que amablemente nos han acompañado en esta presentación. Y bueno, a reserva de abrir el espacio de preguntas y respuestas y de discusión de la mesa, hay algunas notas que me interesaría destacar. En el caso de la ponencia de la maestra Aida del Carmen, resulta interesante cómo nos presenta 5 estrategias que pueden ayudar a esa revisión metodológica de la didáctica crítica tendiente a identificar noticias falsas, ¿no? Y de esta manera, bueno, contribuir a que el alumno pueda tener una visión crítica, sí, pero basada en una certeza del conocimiento.
Igualmente me pareció interesante la intervención de la doctora Beatriz Juárez, que efectivamente, ¿no? A partir del desempeño del adecuado desempeño del sureste de Asia en la pandemia del COVID-19, nos exhorta a ampliar fronteras en la investigación jurídica y, bueno, resalta también ese puente metodológico que nos ofrece esa necesidad de buscar esas herramientas epistémicas que nos permitan comprender qué es lo que se está haciendo en otras regiones y de manera particular me interesó mucho ese concepto que nos proporcionó de la conducta social apropiada, ¿no? Entonces, bastante interesante para continuar con otras líneas de investigación. Igualmente de la doctora Evelia Mendoza, resulta muy interesante la manera en cómo plantea esa transición del docente 1.0 al docente 2.0, ¿no? ¿Cómo tenemos que pasar de esa clase tradicional, ese enfoque basado en ese aprendizaje memorístico, a un docente mediador del conocimiento? Y en ese sentido también me llevo una tarea que nos aborda la doctora Evelia, relacionada a cómo el docente tiene que tener conocimientos ya no solo de contenido, que es donde normalmente nos centrábamos, ¿no? Sino que incluso tiene que ahondar en el conocimiento pedagógico y tecnológico, ¿no? Entonces, vemos que tenemos más retos como docentes para continuar con este proceso de enseñanza e investigación. Entonces, también muy valiosa la participación de la doctora Evelia. Y concluyo con la participación del profesor Giovanni Mendoza, que efectivamente nos acompaña del Ecuador, y nos aborda una interesante perspectiva de la necesidad del desarrollo del perfil académico en el ámbito de la globalización. Vemos que efectivamente tenemos esa necesidad de tener una educación de calidad, se sigue manteniendo, y para lo cual nosotros tenemos que tener determinadas habilidades, el desarrollo de determinadas destrezas que nos permitan generar esa capacidad crítica y reflexiva, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ha estado muy interesante esta mesa, que junto con las 9 mesas que nos antecedieron, creo que tenemos muchas líneas de investigación, muchas líneas de reflexión que nos permitan continuar en esa mejora de nuestras capacidades, de nuestras habilidades como docentes y fomentar nuevas líneas de investigación, con lo cual estaríamos cumpliendo con el objetivo del Congreso, ¿no? Con el objetivo del Congreso, que se ha nutrido de las interesantes participaciones de distintos académicos que nos han acompañado, y desde luego un agradecimiento nuevamente al doctor Enrique Cáceres, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al equipo que acompaña al doctor Enrique Cáceres, en particular a Carlos, que nos ha estado acompañando durante estos 4 días, y desde luego el agradecimiento al público que nos ha estado acompañando y nos ha hecho el honor de reflexionar y presentarnos determinadas preguntas y comentarios. Muchas gracias, y entonces abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Bien, Jorge Román nos comenta que el problema es cuando el alumno tiene problemas de lectura, de comprensión, o no tiene el hábito de la lectura. Y si el alumno no tiene la sed de aprender, aunque sea uno docente 2000+, el alumno no va a aprender. Bien, les gustaría comentar, esta pregunta creo que se puede ajustar a las ponencias que hemos presentado, entonces dejo abierto el uso de la voz a ya sea que nos quiera responder la doctora Beatriz, la doctora Evelia o el profesor Giovanni. Está abierta, por favor. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Cáceres por ser promotor de este espacio de reflexión y de debate. Muchas gracias, Carlos, por toda esta tarea que has hecho en la logística, y muchas gracias, doctora Ivonne, por conducir esta mesa. No sé si me puede repetir la pregunta del participante. Claro que sí. Hace un comentario en el sentido de que el problema es cuando el alumno tiene problemas de lectura, de comprensión, o no tiene el hábito de la lectura. Y si el alumno no tiene la sed de aprender, aunque uno sea docente 2000+, el alumno no va a aprender. Sí, considero que estamos en un trabajo en equipo, enseñanza-aprendizaje. Por un lado, reflexionar sobre el rol y el papel del docente, y por el otro lado, el papel y el rol del estudiante de derecho, ¿no? En donde también tiene que reunir ciertas
conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. Y es ahí la tarea de nosotros los docentes de ir fomentando la lectura, motivarlos, impulsarlos, moverlos al estudio y a la enseñanza, ¿no? Es ahí donde cuando digo que el docente tiene que ser un promotor de retos académicos y de retos pedagógicos, cómo motivamos, cómo promovemos a ese alumno que a lo mejor no tiene ese interés, no tiene esa motivación, pero es ahí también donde nosotros tenemos que ser acompañantes, tenemos que ser mediadores del conocimiento e impulsarlos a ese crítico. Sí, entiendo como alumna, porque he sido también alumna, en donde encontrar esa motivación, y es ahí donde podemos hablar de otro ejercicio de reflexión sobre el papel y el rol del estudiante de Derecho en la área de la virtualidad, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles? Igual plantear en los perfiles de ingreso de las instituciones, replantear lo que es lo que necesita. Ejemplo, en el caso de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en su perfil de egresos, señala que el alumno tiene que dominar 4 escenarios, ¿no? Conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Y a veces nos hemos centrado solamente en el conocimiento. Pero ¿qué pasa en la actitud, en el ser, en el convivir, que son otros pilares del conocimiento? Y es ahí también el trabajo, la labor que debemos de tener los docentes universitarios, y sé que es un gran reto, sé que es un gran desafío, y al día de hoy con esta forma de enseñar el derecho a distancia, pues nos hemos encontrado alumnos que se encuentran desmotivados, que no encuentran ese interés, etcétera, pero tenemos ese desafío y ese reto y tenemos que ser resilientes y trabajar arduamente. Muy bien, doctora Evelia, perfecto. Muchísimas gracias. Tengo a la doctora Beatriz y sigo con el doctor Giovanni. Por favor, doctora Beatriz, ¿le gustaría responder al comentario que nos formula el profesor Jorge? Sí, buenas tardes. Saludos a mis compañeros de la mesa, a los organizadores. Bueno, nada más muy breve. Yo diría que muchos estudiantes de la carrera de Derecho no tienen bases metodológicas. Y como dijo la primera ponente, necesitan herramientas de pensamiento crítico. Entonces, nosotros en cada una de nuestras materias deberíamos proporcionarles herramientas para que puedan analizar la realidad social. No nada más irse a los textos, sino vincular los textos con lo que está pasando. Por ejemplo, las realidades ahorita en Latinoamérica, en el planeta, son muy diferentes a lo que vienen en los libros, simplemente lo que está pasando en este año. Entonces, una forma que yo he visto ha sido la vinculación de esta realidad social, de los problemas que ellos tienen, los problemas que estamos enfrentando con nuestra materia, y proporcionarles herramientas epistémicas que vienen normalmente de las ciencias sociales, de la sociología jurídica, de la antropología jurídica, para ayudarles a encontrar formas de vincular no solo el derecho entre sí, sino el derecho con otras áreas, con otras disciplinas. Entonces, para comprender el problema social primero, y luego ver cuál es el rol del derecho ahí, y estar construyendo los puentes. Eso sería todo. Perfecto, muy bien, doctora Beatriz, que justamente retomando lo que comentaba la doctora Evelia, es justamente cómo tenemos ese rol activo, ¿no? En generar estas inquietudes y tratar de apoyarlos, ¿no? Ver de qué manera podemos continuar con ese acompañamiento al estudiante, y interesante postura que nos ha compartido desde su ponencia, ese tender puentes. Muy bien, muchas gracias, doctora Beatriz, gracias, doctora Evelia, y sigo con el doctor Giovanni, por favor. Primeramente, muchas gracias, agradeciendo al doctor Enrique, a Carlos, Ivonne, muchas gracias, y también de pertenecer a este tan grupo selecto de profesionales e investigadores. Yo creo que la temática que habíamos planteado de la globalización y un cambio de paradigma, lógicamente viene y tenemos que nosotros estar inmersos, educadores, profesionales, docentes, alumnos, tenemos que cambiar esa mentalidad. Pero no es solamente de parte de nosotros, sino también institucional.
Como yo les digo a mis alumnos, aquí es un trípode, estudiantes, docentes y también la parte de las instituciones. Tenemos que crear hábitos. A veces ya profesionales en octavo, noveno semestre han perdido esa capacidad de investigación, de lectura, pero estamos nosotros adaptados con este nuevo cambio, como nos dice Thomas Kuhn, un cambio de paradigma. Si no hubo hábito hace 6, 7 años, conseguir que en 1 o 2 años lo consigan, imposible. Entonces yo creo que dentro de los pensus académicos deberíamos las instituciones para poder dar y dotar de un servicio académico que sea competitivo en esta realidad social. Hoy en día la pandemia nos ha generado muchos cambios a niveles tecnológicos, a niveles de preparación familiar. Entonces yo creo que es importantísimo que se tome en consideración estos aspectos que en sí van a generar muchos cambios, pero no solamente que quede como conclusiones, sino que se tomen acciones en pos de beneficio tanto de los alumnos y la sociedad que requiere de profesionales óptimos en su servicio. Gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni. Y sí, justamente también coincido también con el punto de vista que nos presenta en torno a la necesidad de esa creación de hábitos y de esa necesidad, sí, de reflexionar, pero también ya de emprender acciones, ¿no? Porque a veces nos quedamos en ese plano de reflexión, pero de la reflexión a la acción hay una gran brecha, ¿no? Entonces, esa es necesidad de que justamente que la reflexión sea un punto de partida para concretar acciones firmes que nos permitan afrontar los retos de la educación en el siglo XXI y retomar justamente lo que nos comentaba en la ponencia, ¿no? Es seguir generando esa educación de calidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Giovanni. Tenemos también una felicitación de la doctora Josefa Dolores Ruiz, que nos comenta que son muy interesantes las propuestas y análisis de las ponencias. Muchas gracias. Ha sido un placer y muy instructivo escuchar a las y los participantes de esta mesa y de la anterior. Saludos desde España, cuídense mucho. Muchas gracias, doctora Josefa. Para nosotros es un honor que nos haya escuchado y bueno, daremos seguimiento a su trabajo académico que nos ha compartido. También tenemos un comentario de la doctora Gloria Ruiz, de la profesora Gloria Ruiz, que nos dice: será conveniente dar seguimiento y facilitarnos talleres a los docentes a través de este medio para ser más eficientes en la enseñanza-aprendizaje. Felicita a todos los especialistas su empeño en que conjuntamente desarrollaremos las capacidades. Y tenemos otro comentario de la profesora Leticia Mosqueda, que nos menciona felicidades a los ponentes de esta mesa, compartir los cambios vividos y la forma y acciones que se han tomado, como coincidir en propuesta de acción. Saludos, también saludos a la profesora Gloria Ruiz y a la profesora Leticia, y un cordial agradecimiento a nuestro querido doctor Jorge Robles Vázquez, distinguido catedrático de la Facultad de Derecho, que nos comparte, bueno, que coincide en la situación de la necesidad de la construcción del pensamiento jurídico-filosófico, que siempre va acompañado por la crítica, ya que permite la formación de juristas. Sí, efectivamente, yo siento que la filosofía del derecho, sin la parte crítica, me la están dejando incompleta, ¿no? Entonces, a veces lo que he comentado con los alumnos, no nos gusta que nos critiquen como personas, nos incomoda a veces la crítica, pero debidamente aterrizada puede ser una guía para ver por qué nos están criticando y de qué manera podemos mejorar, ¿no? Y la idea aquí, con la presentación que les puse, fue buscar de qué manera podemos simplificar ese pensamiento crítico para tener una visión amplia del fenómeno jurídico y buscar soluciones. Muchísimas gracias por los comentarios que nos han hecho llegar. Carlos, no sé si querías hacer algún comentario adicional. Gracias, profesora. Sí, nos están pidiendo hacerle llegar unos comentarios a la profesora Aida del Carmen. Les comento que no se encuentra con nosotros. Igualmente, le piden ustedes las herramientas, una captura o una lista de las herramientas que presentó en pantalla. Cualquier cosa, si quieren, es muy fácil a través de nuestro correo oficial, el que ya pusimos en el chat, pedagogiadelderechoenmexico@gmail.com, pedagogiadelderechomexico, @gmail.com. Pueden hacernos llegar sus comunicaciones y nosotros las remitimos directamente a los ponentes, en caso de que, por ejemplo, la profesora Aida, que no pudo acompañarnos, ¿no? Igualmente la profesora, me comentaba la profesora Ivonne, que podría hacerles llegar la lista de las aplicaciones o incluso la diapositiva, no sé. Igual, por si gustan por ese medio o como ustedes se sientan más cómodos, están por aquí. Y nos está llegando algo de la profesora Beatriz, perdón. Profesora, si gusta
le doy. Sí, perfecto. La profesora Beatriz nos comenta, como lo señala el reporte de la Conferencia de Seguridad de Múnich, titulada Desoccidentalización, de febrero de 2020 y el manejo mismo de la pandemia, estamos en cambio de paradigma, una transición geopolítica donde el poder político económico se está yendo de Occidente, Europa y Estados Unidos, a Asia y particularmente a China. Pregunta a todos los participantes, ¿ustedes considerarían importante incluir al sistema jurídico chino en sus respectivas materias? Sí, me gustaría iniciar la respuesta a esta pregunta con la doctora Beatriz, por favor. Bueno, exactamente, es que yo hice la pregunta. Quisiera saber si mis compañeros de la mesa y todas las personas que están conectadas aquí considerarían incluir a Asia, porque bueno, estamos en un cambio de paradigma, el poder se está yendo de Occidente, se está yendo a no solo el poder económico, por población, estamos viendo que estamos también en un cambio de paradigma tecnológico, estamos a punto de hacer de transitar a otra revolución tecnológica, y el liderazgo lo tiene China. ¿Podría haber la posibilidad de que en sus materias respectivas incluyeran a China? Porque, bueno, todos los programas son muy centrados en Europa y en Estados Unidos. Entonces, como para preparar al estudiante a los cambios reales, especialmente los que vamos a experimentar en los próximos años. ¿Podrían ustedes incluir a China? ¿Considerarían eso o lo ven totalmente ajeno a sus materias? Gracias. Bien, no sé, doctora Evelia, ¿quieres contestar? Claro que sí, muchas gracias. Gracias, maestra Beatriz, por la pregunta tan interesante. Como hablabas de estas nuevas realidades, de este cambio de paradigma, considero que sí sería necesario hoy mirar hacia Asia, mirar el sistema jurídico de China. Esto va a permitir al estudiante tener una visión mucho más amplia, tal vez a través de el derecho comparativo, cómo vamos a analizar ahora no solamente Europa o América, sino también ahora Asia, ¿no? Y eso nos va a permitir colocar al estudiante en diferentes escenarios, diferentes perspectivas en nuestra nueva realidad. Inclusive, esos son los retos académicos, esos son los retos jurídicos que nosotros debemos de impulsar al estudiante, en donde no se debe de centralizar el conocimiento en una sola región, en una sola área, sino que vea que existen otros escenarios, otras realidades, otros cambios de paradigmas y esos desafíos y retos que está trayendo este siglo XXI. Pues considero que sí, en lo particular, incluir el sistema jurídico de China, mirarlo, conocerlo, tener una aproximación, un acercamiento a él para que pueda tener un criterio mucho más sólido, mucho más fuerte y a partir de ahí impulsarlos algunos a la investigación o a los estudios y al derecho comparado. Muy bien, muchas gracias. Doctor Giovanni, por favor. Listo, muchas gracias. Yo quisiera un poco contestar esta pregunta haciendo alusión a lo que Karl Popper manifiesta. Y él nos dice que las teorías mueren cuando se descubre una nueva teoría que falsifica a la anterior. Ese sería más o menos el motor de un progreso científico. En cambio, Thomas Kuhn nos dice que el motor es simplemente el cambio de paradigma. Esta explicación de fenómenos naturales, la nueva teoría, no tiene que falsificar a la anterior. Tiene que ser una alternativa, un nuevo modelo, una nueva teoría para que podamos nosotros estos cambios estructurales hacerlos y resolverlos. Entonces, yo creo que es importantísimo no enfrascarnos, no encerrarnos, porque mientras la investigación, mientras la globalización, los progresos siguen avanzando, creo que nosotros es necesario que podamos tal o cual teoría aplicarla a nuestra necesidad, a nuestra realidad social. Gracias. Muy bien, y también para responder a la doctora Beatriz, también yo considero sumamente importante conocer el pensamiento chino, ¿no? Porque lo que yo he platicado con los alumnos es de que, ok, vemos Occidente y vemos Grecia y Roma, sí, muy importante, pero no es el único conocimiento que se ha generado, ¿no? Lo veíamos muy brevemente con lógica, veíamos que también desde China también se desarrolló en su momento un pensamiento lógico precisamente para ver de qué manera se tenían que nombrar adecuadamente las cosas, ¿no? Entonces, vemos que también
justamente buscamos ampliar los horizontes del conocimiento jurídico, y sí, sin duda tenemos que profundizar sobre el pensamiento occidental, pero lo que yo les he comentado no es lo único que hay. También hay Oriente, también está Oriente, que tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Y en ese sentido, también he buscado incorporar con lo poco que he encontrado, pero la verdad, yo sí reconozco que me hace falta conocer más en torno a la cultura china, incluso Japón, Corea del Sur, ¿no? Porque nos pueden ampliar esos horizontes, ¿no? Y concretamente, refiriéndome un poco a la ponencia que nos mencionó, incluso puede servir para cultura de la legalidad, ese tema de conducta social apropiada, ¿no? Como no nada más es ver ese individualismo que tenemos aquí en Occidente, sino ver esa cultura del todos, ¿no? Y ver de qué manera, más allá de verlo como un aspecto que es distinto, que es distante, bueno, retomo el concepto que manejo, que me gustó mucho, tender puentes, ¿no? No verlo como algo distante, sino ver de qué manera puede enriquecer nuestra perspectiva. Aquí esta perspectiva del derecho no se trata de que, como lo veo, no se trata de que es Occidente y punto, y es Oriente y distinto, sino ver de qué manera podemos establecer ese puente y enriquecer nuestra visión. Entonces, sí considero importante retomar ese pensamiento de China. Tenemos también otro comentario de la profesora Leticia Mosquera, que considera que sí, que el derecho comparado es importante, todo factible para hacerlo incluyente. Entonces también abona mucho la pregunta que amablemente nos formuló doctora Beatriz. Y tenemos otro comentario de la profesora Gloria Ruiz, que nos menciona: sí lo creo conveniente, puesto que la globalización es una situación evidente. Si no se hiciera, se retrocede en el derecho comparado. Además, en México y en el mundo hay presencia de diversos países. Entonces, sí es un tema que es bastante interesante, y entonces ahí la cuestión es ver de qué manera podemos seguir enriqueciéndonos, ¿no? Con la formación de otras visiones. Carlos, no sé si hay alguna pregunta o comentario adicional. Gracias, profesora. Sí, desgraciadamente ya casi estamos en tiempo, estamos cerca de la clausura del evento. Me gustaría, tenemos un poco de espacio todavía, hacer comentarios finales. Me gustó muchísimo los acercamientos que podemos dar, el continuar con el enfoque que nos presenta la maestra Evelia, por ejemplo, de la inclusión de los TPACs y las TACs, se me hace muy interesante. También con su ponencia, profesora, en la misma historia, no sé, mencionó algo muy específico en la ponencia, el debate hardworking, como graficado, ese me haría muy interesante verlo, se me hace algo muy interesante y muy padre, sobre todo una materia tan densa como lo puede ser la filosofía del derecho a veces, que es tan acartonada o tan dogmática, no sé, a veces difícil de aprender, con H, ver este tipo de recursos se me hace una estrategia muy interesante, y que a pesar de todas las cosas que nos están cayendo y todo no sé, las dificultades que nos trajo la pandemia, creo que este tipo de cosas serían unas buenas adiciones para mejorar las cosas que ya tenemos, que no es... Sí teníamos ya algún tipo de problema que estábamos atendiendo, que lleva tratando de atenderse, y con brillantes exposiciones de miles de expositores a lo largo de todas las sesiones de este congreso, y creo que ahora es como el momento tenemos un cisma, no un cisma, perdón, un punto de quiebre grave en la historia de la humanidad, en el que nos están abriendo y nos están obligando a usar estas herramientas, y ese tipo de cosas se me hace muy interesante, el ver y contemplar, por ejemplo, la postura globalizada que nos presenta la profesora Beatriz, con lo del pensamiento desde los sistemas del este de Asia, el entender que no solamente es, como lo mencionaba en algún momento y se me hizo muy interesante, una imposición del gobierno, sino también es esta idea comunitaria, y cómo se logra esta idea, si es a través del confucianismo, como nos lo presentaba, pero también qué podríamos rescatar de esto y cómo podríamos adaptarlo a nuestro sistema en forma de empujón, no sé, sería algo muy interesante. Y las posturas la segunda, esta postura también del profesor Giovanni, también muy, muy interesante, y también el ver cómo estamos dando todo esto. No sé si gustasen dar algún tipo de comentario final a la mesa, y pues ya poder, perdón, les regreso el uso de la palabra.
Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Tenía un problema con mi micrófono, perdón. Entonces, muchísimas gracias por los comentarios que efectivamente sintetizan muy bien las brillantes ponencias que nos han presentado la doctora Evelia, la doctora Beatriz, el doctor Giovanni, desde luego también la maestra Aida, que no nos pudo acompañar. Y entonces, bueno, mi agradecimiento y pues la verdad es un honor estar con todos ustedes. Voy a dar seguimiento a sus trayectorias, a sus publicaciones, porque creo que nos pueden aportar, a mí en lo personal me pueden aportar muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad, fue un honor para mí participar con ustedes en la mesa y, bueno, espero verlos en otras conferencias y también reiterar mi agradecimiento al amable público que nos estuvo escuchando y enriqueciéndonos con sus comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Reiterar mi agradecimiento al doctor Enrique Cáceres por este espacio, a Carlos, desde luego, por este acompañamiento y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por permitirnos tener nuevamente este encuentro. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, doctora Ivonne, Carlos, por los comentarios y este planteamiento que considero, y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Giovanni, que también esto es un compromiso de nuestras autoridades educativas, de las instituciones. Si bien es cierto, este modelo TIPAC, en donde nos plantea esta pregunta, ¿qué es lo que debe de hacer o saber el docente universitario? Para incorporar las TIC nos dice: tienes que dominar el conocimiento de contenido, el pedagógico, el tecnológico, sí, pero considero que también lo deben impulsar las autoridades educativas. En el caso de las universidades, pues nos arropamos con la libertad de cátedra, en donde nos deja esa libertad. Sin embargo, hoy necesitamos de elementos pedagógicos como saber planear, tener bien en claro los 3 tiempos de una clase, que es inicio, desarrollo, conclusión, dosificar los temas, en las otras ponencias hablar de construir elementos objetivos en la evaluación, como son las rúbricas, las listas de cotejo, etcétera, que esa es la parte metodológica en la enseñanza del derecho, pero también se requiere, le digo, es ese compromiso que tenemos los docentes como parte de nuestra responsabilidad social, de pertenecer a un escenario que en su ADN es un escenario de cambio y transformación, que es la universidad. Sin embargo, en esta responsabilidad social como docente, donde debemos de plantear estos retos, y yo hablo mucho de los retos y desafíos del siglo XXI, como cuáles: la violencia, la corrupción, las injusticias, la desigualdad, etcétera, todas estas problemáticas, cómo se hace frente a través de la enseñanza del derecho, y hablar de esa responsabilidad social también que tiene el licenciado en Derecho, y cómo nosotros la transmitimos en esta transición, dejar de ser ese docente 1.0 a convertirme en un docente 2.0, pero no tengo que ir sola, tengo que ir acompañada. ¿Acompañada de quién? De unas autoridades educativas que también me impulsen a esa transición, me motiven, me promuevan a esa transición, a ese cambio, y que igual sería interesante que tuviéramos un documento en donde se hable de esa nueva enseñanza jurídica para los docentes, y a partir de ahí empezar con la capacitación, la sensibilización, y en esa transición de ser docente 1.0 a ser un docente 2.0. Y por otro lado también, que tarea también ya de nosotros es, necesitamos del alumno, ¿no? ¿Qué perfil de ingreso ahora solicita las universidades para estos nuevos retos y desafíos en aras de la virtualidad? O sea, al final del día somos un equipo. La enseñanza-aprendizaje no es aislada, o no solamente le corresponde por un lado al profesor y por otro lado al alumno, sino es un trabajo en equipo sobre las instituciones educativas, profesor, alumno, para poder afrontar estos nuevos retos y desafíos, y bueno, responder a todas estas necesidades y estos cambios paradigmáticos, y acercarlos a las realidades que decía la doctora Beatriz. Y muchas gracias, gracias por permitirme ser parte de este espacio, de compartir con ustedes. Gracias, doctor Enrique Cáceres, por ser promotor de estos espacios de debate y de reflexión. Muchas gracias, Carlos, por toda esta
este trabajo arduo que has hecho en la logística de este evento. Gracias a todo el equipo del Congreso que han hecho un gran trabajo, y muchas gracias a los ponentes por compartir su conocimiento y por también llevarme esta reflexión de nuevas tareas que tengo que asumir y reflexionar en mi rol de docente. Muchas gracias. Si me permiten, ¿podría decir algo? Nada más una exhortación muy breve a todos los participantes del Congreso, a todos los estudiantes que necesitamos, es urgente que empecemos a estudiar a Asia desde un punto de vista latinoamericano, centrando nuestros problemas en nuestras realidades. La UNAM, especialmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el profesor Arturo Oropesa, han comenzado a abrir este camino, pero sí es necesario que la importancia de China a nivel mundial y especialmente a nivel latinoamericano nos urge a que haya más investigaciones al respecto y son muy pocas todavía. Muchas gracias a todos por su atención y a los organizadores también. Perfecto, quisiera hacer una única reflexión final. Agradeciendo primeramente a los organizadores nuevamente por permitirme estar con tan selecto investigadores, docentes, profesionales. Es importante que tengamos en cuenta que la globalización exige un replanteamiento de las universidades. No solamente la universidad, sino el Estado, el papel fundamental que cumple el Estado, la sociedad, para que nosotros podamos fortalecer esas funciones esenciales como institución que está dedicada, lógicamente, a la producción de conocimientos. Esta obligación de introducirnos en la modernidad. Un mundo moderno que reclama una educación de calidad, equidad, internacionalización, en un escenario no solamente local, sino mundial. Esta perspectiva de competitividad, de formar esos futuros profesionales que no tengan solamente habilidades o destrezas tradicionales, sino una capacidad crítica, reflexiva, analítica e investigativa, y más que todo sin descuidar el componente humanístico. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, y a continuación, para la clausura del evento, me gustaría darle la palabra al doctor Enrique Cáceres Nieto, coordinador de este evento, quien, por favor, doctor, háganos el honor. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Me ha dado un enorme gusto ver que a pesar de todas las dificultades, nuestra querida familia, de quienes estamos interesados en la metodología y enseñanza del derecho, nos hemos reunido una vez más en este nuevo entorno, en un entorno virtual. Teníamos muchas dudas acerca de cómo podríamos organizar un evento de este tipo. Me da mucho gusto ver que entre todos hemos hecho de él un éxito. En teoría de los sistemas complejos existe un principio que tiene que ver con algunas turbulencias que lo que hacen es alejar al sistema de ese estado de equilibrio y lo ponen próximo a un estado de caos. Caos no entendido propiamente como desorden, sino en un punto en el cual no sabemos exactamente para dónde se va a redefinir el sistema. En esta situación es en la que yo creo nos encontramos en este momento. Desde hace mucho tiempo que ciertas estructuras conceptuales con las que entendemos el derecho están anquilosadas, lo comentaba la profesora Josefa, por ejemplo, y necesitábamos algo que nos impulsara una pérdida de equilibrio para repensar el derecho, reinventar el derecho. Lo que yo he visto en este evento, que precisamente se organiza en una situación en la que nos encontramos en esa crisis, es que la turbulencia nos ha llevado o nos ha dejado un elemento sumamente positivo, y es poder escuchar las distintas manifestaciones de quienes desde esta turbulencia estamos trabajando acerca de para dónde poder orientar la nueva dinámica del sistema. Creo que no únicamente hablamos de enseñanza del derecho, hablamos de metodología, hablamos de la manera de concebir el derecho, y por rescatar algunas de las cosas que me resultaron más interesantes, sobre todo porque aparecieron de manera constante, implícita o explícitamente en mayor o menor medida, en distintas ponencias, lo cual nos habla de una forma de pensamiento característica de la época, es la necesidad de repensar el derecho sin que nuestras teorías se olviden de los agentes. Si el concepto de agencia, de formar sujetos integrales, que no únicamente aprendan de memoria y tengan conocimientos técnicos, sino
que como se indicaba también en alguna de las ponencias por parte del doctor Astudillo, tengo una formación integral. Veo una enorme conexión con lo que está generando modificaciones de manera transversal en otras áreas del conocimiento. Y es nada más ni nada menos que la reconceptualización de quienes somos nosotros. No únicamente agentes racionales que tomen decisiones frías, sino que en esas decisiones se involucran prácticamente, como dijera Damasio, todo nuestro cuerpo. No es suficiente tener abogados técnicos, no es suficiente tener jueces que conozcan perfectamente la ley. La distancia entre la teoría y lo que ocurre en las dinámicas sociales es muy grande, y la incidencia de lo que aprendemos en las facultades y la manera en la que podemos incidir en la construcción de la realidad social es cada vez mayor. Necesitamos repensar el derecho de tal suerte que podamos incluir a la gente y poder producir operadores jurídicos dignos de los tiempos en los que nos encontramos. Los tiempos de la inteligencia artificial, de la minería de datos, de la revisión de las neurociencias en todos los dominios, de las ciencias cognitivas, de las ciencias de la complejidad. Me da mucho gusto ver que en este sentido, este congreso, que ha sido una reflexión, yo diría la primera reflexión después de la gran turbulencia que se hace en estas materias, haya dado tantas luces acerca de para dónde dirigirnos. Se habló también de temas que no se habían tocado nunca, por lo menos en nuestros eventos, y específicamente el problema de la enseñanza de la filosofía del derecho, la enseñanza del derecho procesal, que son temas totalmente novedosos desde un enfoque pedagógico, como muchos otros de los temas que abarcaron desde la formación docente, desde la formación de los especialistas en derecho, los problemas de la globalización, la pandemia, etc. Hace unos días estuve como miembro de un comité tutoral de un examen de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas, y una de las tesis centrales tenía que ver con el concepto de ciberespacio. Y hablaba una expresión que en lo particular no me gustó, él hablaba de extensiones cognitivas. Creo que ahí hay algunos problemas, pero no me voy a meter en eso. Rescatando lo que quería decir, ¿les parece que el ciberespacio, lo que se puede entender como un potencializador de la generación de conocimiento, de una manera que sin esas herramientas no podríamos tener? Y en ese punto creo que tiene toda la razón. Uno de los temas centrales aquí ha sido también la importancia de las nuevas tecnologías, y rescatando lo que se ha estado comentando, una frase de Ivonne que me gustó mucho, pasar de la reflexión a la acción, y algunas propuestas acerca de poder generar talleres, generar un espacio sinergético en el que todos nosotros, como una sociedad coparticipativa y colaborativa, podamos entre todos nosotros fortalecer lo que queremos hacer. Les quiero anticipar que ya tenemos avanzado el diseño de una plataforma que básicamente a través de Microsoft Teams, que dentro de poco les avisaremos y será nuestro entorno de sinergia y de intercambio de conocimiento. Ahí podremos tenerlo organizado por las distintas mesas que tradicionalmente han estructurado nuestro evento, de tal suerte que tengan un espacio de intercambio natural, talleres, y algo muy importante en este paso de la reflexión a la acción, que quienes hayan tenido ya experiencias positivas, novedosas, y estén dispuestos a compartirlas, lo puedan hacer con el resto de los colegas de nuestra red. Espero que en el primer trimestre del año, a más tardar, podamos darles noticias ya de cómo está estructurado. Es parte de los temas que vamos a discutir en lo que se iniciará a continuación, en lo que nosotros hemos llamado protocolo compartido. Con respecto a abrirnos otras culturas, me parece sumamente interesante, y pues quién mejor que Beatriz Juárez para ser la embajadora de nuestra red ante China. En principio lo único que piensa es que va a estar en chino, pero encontraremos la manera de poderlo traducir y de generar estos puentes de los que hemos estado hablando. Por último, sí quisiera decir algo de manera muy sentida y muy especial. Carlos tuvo una pérdida familiar muy sensible, muy reciente al evento. Lo único que voy a decir es que cuando hay tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Carlos se sobrepuso y todo el peso de la organización del evento, la edición de los materiales, la coordinación, la hizo Carlos volando más alto.
Entonces quiero dejar aquí de manera expresa y manifiesta un reconocimiento a Carlos por todo lo que ha significado y decir con toda claridad que el evento fue en muy buena medida posible gracias a él. Desde luego también quiero agradecerle infinitamente a la doctora Patricia López Olvera. Antes era la maestra, hoy se estrena con nosotros como doctora. Gracias a quien también, sin ninguna duda, este evento fue posible. Este fue mi equipo de trabajo, 2 personas totalmente comprometidas con la universidad y con nuestro proyecto. Y a todos ustedes mandarles un gran abrazo en estas circunstancias. Feliz de poder compartir con ustedes este nuevo punto de partida en búsqueda de lo que podría ser un nuevo paradigma que en esta ocasión surja de nuestros países. Muchísimas gracias y espero nos podamos ver dentro de un año y darnos un abrazo que sea realmente presencial, no virtual, en este instituto con un equipo también de apoyo extraordinario que estuvo con nosotros todo el tiempo en estos últimos días, atentos a podernos apoyar en cualquier problema de logística que se nos presentara. Pues muchísimas gracias, reitero un abrazo muy grande y Carlos, a seguir volando cada vez más alto. Nos quedamos con nuestros queridos compañeros pendientes para protocolo compartido. Muy buenas tardes y hasta pronto.